Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Oremos. Padre, damos gracias por la vida que nos ofrece. Gracias por su misericordia sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre toda su iglesia. Seguimos, Señor, en esta semana que estamos por su gracia viviendo. Seguimos rogando que nos guíe con su Espíritu Divino en todo cuanto vivimos, desde aquello que es lo cotidiano en el hogar, lo íntimo en nuestro aposento, como también aquello que vivimos en lo público con las personas que nos rodean, con nuestros hermanos, con las gentes que laboramos, con los amigos. Que en todo, Señor, podamos glorificarle, honrarle con nuestra vida. Y rogamos también que su Espíritu Divino nos dé entendimiento de su palabra y de lo que es su voluntad, para que podamos, Señor, conocerle cada día más, ajustar nuestra vida, nuestra conciencia sea moldeada por su palabra, para que, Señor, en todo tengamos la dirección de su palabra escrita en nuestros corazones, para ser sabios y entendidos cuando nos toque enfrentar pruebas, dificultades, o también, Señor, cuando nos toque tomar decisiones. Rogamos esta gracia y su presencia y su Espíritu sea con nuestros hermanos que en esta hora se encuentran, mi Señor, en algún tratamiento, por alguna enfermedad en el hogar o en el hospital. Rogamos su gracia por todos aquellos que tienen heridas en sus corazones, que necesitan ser sanados, por todos los que están trabajados y cargados, que delante de su rostro y en usted puedan encontrar descanso para sus almas, que en usted puedan tener paz. Señor, rogamos esta gracia que asiste siempre y es benevolente con su iglesia. La suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, seguimos reflexionando en la segunda carta al apóstol San Pedro. Voy a leer los versículos 1 al 3 para ponernos en contexto nuevamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El día de ayer iniciamos hablando sobre los falsos maestros, cómo es que argumentan, seducen y desvían a muchos de la verdad de la palabra de Dios. En la primera carta el apóstol San Pedro habló de los peligros externos, de la persecución que se desataría sobre los cristianos por causa de su fe. En esta segunda carta, su énfasis está en el peligro interno, porque los falsos maestros a quienes está haciendo referencia en esta carta pertenecen aún a la iglesia. La actividad de estos hombres, falsos maestros, es un lastre para toda la iglesia. Los incrédulos son para ella un peso muerto. La doctrina de Jesús, camino de verdad, proclama una forma de vida moral que brota de la revelación divina imperecedera, esa palabra que ha de permanecer para siempre. Así como la vida moral de los cristianos debe ser fuerza que atraiga hacia el camino de la verdad, su actividad inmoral será motivo que se maldiga lo santo que Dios les ha confiado. Solo hay dos formas de vida en esta carta que se están revelando. Una fuerza, una forma de vida que se vuelva atractiva, que la gente se pregunte, ¿cómo es posible que esta gente viva así o por qué enfrentan la vida así? La vida cristiana debe tener una fuerza moral que debe atraer a muchos hacia el camino de la verdad,
Y por otro lado, el apóstol San Pedro nos está haciendo notar que la vida inmoral de otros va a llevar a que el nombre de Cristo, aquello que es tan santo que se nos ha otorgado, que es el Evangelio, dice, se maldiga por causa de aquellos a quienes se les confió, pero lo han distorsionado. Lo que está en juego es la credibilidad o no de la palabra de Dios. Por lo tanto, se trata mucho más que la conducta de una persona de forma individual, porque hoy las filosofías y estilos de vida en el mundo están permeando también a la iglesia. Y muchos están enseñando que se puede vivir de manera laxa, sin problema alguno. Ejemplo de ello son los temas de las relaciones que se están dando, las asociaciones que se están teniendo, donde hay corrupción, donde hay inmoralidad, donde los valores del mundo que corrompen están siendo práctica diaria en la conducta de cristianos que no les preocupa tanto la moral con tal de alcanzar objetivos o metas. Y lo vemos, mis hermanos, en la vida cotidiana. Padres que nos hacen responsables de la vida de sus hijos, que tienen otros hijos y que abandonan a unos pensando que con cubrir uno o ser responsables de un área les exime la responsabilidad de otros. Donde también vemos cada vez más la unión libre, en lugar de llevar un proceso de un matrimonio y un pacto matrimonial delante de Dios, pues la filosofía del mundo nos lleva a relajar esta parte. Y así podemos ver negocios y asociaciones en temas que son dudosos, pero con tal de adquirir ganancias fáciles, muchas veces los creyentes terminamos aceptando estas cosas, lo cual puede llevar a que el nombre de Cristo, el Evangelio de Cristo, sea blasfemado por los incrédulos. Así que la fuerza moral y el testimonio pende prácticamente, mis amados hermanos, de la vida, el estilo de vida del creyente. Si en la iglesia tenemos falsos maestros, aún se complica más el problema del buen testimonio del Evangelio de Cristo hacia los incrédulos. Si de por sí la palabra de Dios enraizada, que eche raíz en el corazón de los creyentes, no es algo sencillo, sino que se requiere de una disciplina espiritual, de orar, leer, buscar a Dios a cada momento. ¿Qué pasa si, aunado a ese descuido que pueda tener una iglesia, se añade falsas enseñanzas, falsos maestros que seducen y llevan a la iglesia a un camino de perdición? Pues que el Evangelio de Cristo, lo santo de Dios, será blasfemado. Tengamos cuidado con esto porque hay una enorme responsabilidad sobre la iglesia en ese sentido. Con su conducta, los falsos maestros se parecen a los comerciantes, pero toda su propaganda no es más que engaño. Sí, la conducta inmoral de los cristianos repercute en el camino de la verdad, repercute en Cristo y repercute en la credibilidad que el mundo puede tener en nuestro Dios. Pero a muchos les gusta escuchar a estos falsos maestros que que hacen de sus cultos un show, que utilizan las emociones de las gentes, que incitan los oídos y las flaquezas para alentar a las personas en sus debilidades, en sus pasiones. Lo que hacen los falsos maestros, como buenos comerciantes, porque así dice el apóstol
San Pedro, harán mercadería. Y justamente eso lo vemos hoy en día nosotros, con aquellos falsos maestros que se burlan de la predicación verdadera, de la doctrina verdadera, y tachan de ignorantes a aquellos que hoy siguen sustentando los principios de la palabra de Dios, aquellas verdades de antaño que nunca han de cambiar, porque la palabra de Dios es imperecedera. Pero estoy seguro que muchos están fascinados por escuchar a esos nuevos predicadores que dan libertades, que proponen que puedes vivir haciendo lo que te gusta, lo que te plazca, que utilizan los sentidos y seducen a la gente. Son aquellos falsos predicadores que gustan de utilizar muchísimo la música para tocar los sentimientos de las personas, para seducirlos a falsas enseñanzas donde todo tiene que ver con dinero. Una oración, cualquier bendición que usted quiera recibir tiene que pagarla. Así, hoy en día, muchos falsos maestros están ofreciendo enseñanzas que solo endulzan el oído de las personas. Pero sabemos nosotros, mis hermanos, que las verdades eternas reveladas en las Sagradas Escrituras tienen que ser amadas, obedecidas, cumplidas en el corazón de los verdaderos cristianos, de los verdaderos hijos de Dios. Tengamos cuidado, pues, con esta parte de los engaños que se ofrecen, porque hoy a muchos les gusta ir a templos donde la alabanza está muy bien, donde aquí sí se siente, y hablan de sentir, de experimentar. Pocas veces hablan de conocer. Si no es que casi nunca se habla de conocer la doctrina bíblica, de conocer a Cristo, de la vida de santidad. Se habla de prosperidad, se habla de sentir, se habla de muchas cosas, menos del discipulado de la cruz, del costo de seguir a Cristo. Esto, mis hermanos, es importante analizarlo en los tiempos que nos tocan vivir con los falsos maestros. Estos hombres falsos maestros hablan de la libertad moral, de la fuerza del espíritu, del conocimiento que ellos poseen y que le transmiten a otros, pero tras esto acecha la perdición que ellos introducen entre los hombres. Estos falsos maestros traen lo último, la novedad, lo que ellos han descubierto. Son paladines y portadores de cosas nuevas. Hablan del conocimiento que poseen y que le transmiten a los demás. Cualquiera que ose refutarlos o contradecirlos, en algún momento será tachado de retrógrada, de conservador, de fundamentalista, porque no toleran más que sean aplaudidos, reconocidos y admirados. Ellos son los que llevan a aquellos que tienen una mente no fundamentada en la palabra de Dios a la perdición. Es importante, mis hermanos, hoy que tenemos acceso a tantas y tantas predicaciones, no esté buscando escuchar lo que usted quiere, más bien ábrase a escuchar lo que Dios quiere decirle. Muchas veces escuchamos predicadores solo para justificar nuestras pasiones, deseos, flaquezas. Aquel que tiene debilidad por las riquezas, seguro que le encantará la predicación de los teólogos de la prosperidad. Aquel que tiene debilidad por en el área sexual, seguramente le encantará escuchar un predicador que le permita vivir en impureza sexual, en inmoralidad.
Y así cada uno va buscando al mejor postor que predique lo que quiere escuchar. Así, mis hermanos, estos tiempos son muy complicados. La iglesia tiene que estar despierta, tiene que estar alerta. Si usted quiere ser un conocedor de Dios y su palabra, tiene que acercarse a ella. Muchos que escuchan a estos predicadores jamás han leído la Biblia una vez completa, jamás han leído los evangelios una vez completo. Aquellos que escuchan a estos predicadores tampoco conocen su propia doctrina bíblica donde están. Y muchos hoy dicen: no quiero que me hablen de doctrina, quiero que me hablen de Cristo. Quiero que me hablen de Dios, no de doctrinas. El gran problema es que ninguna de los movimientos que hoy existen, ninguno ha surgido en el aire. Todos tienen un origen. Si es nuevo, entonces muy probablemente no tenga fundamento en la palabra de Dios. Y si es antiguo, por ende, si es de las raíces históricas en la Reforma, deben de estar fundamentados en las 5 solas. Y por lo menos eso es algo que ayuda a tener dirección en lo que estamos buscando al acercarnos a la palabra de Dios. Por eso es importante que usted conozca su doctrina, que usted haya leído por lo menos una vez completa la palabra de Dios, orado y meditado en ella. Entonces podrá discernir y conocer la verdad que se predica, o discernir y conocer la mentira y la falsedad que se predica. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, nos ayude, nos dé entendimiento de lo que estamos hablando y nos permita sustentar nuestra fe en la verdadera palabra de Dios. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.